Hola, bienvenido a una transmisión más de Semilla Compañerismo Cristiano. Estamos seguros de que nuestro recorrido a través del primer libro de los Reyes será de edificación para tu vida. Recuerda que cada lección, más que ser una predicación o una enseñanza, es una guía para tu estudio personal o en grupo. No te pierdas la oportunidad de descubrir por ti mismo las verdades profundas de esta porción de la Escritura. Una vez más, bienvenido. Hola, bienvenido una vez más a nuestro estudio del primer libro de los Reyes. Vamos en esta ocasión al capítulo 18, los 46 versículos de este capítulo los vamos a considerar el día de hoy. Es una porción un poquito extensa, pero vamos a tratar de que nuestras divisiones nos permitan fraccionar el capítulo, verlo a partir de 3 puntos. Nuestro tema de hoy es proceso a la conciencia. La lección es la lección número 22. El versículo clave será el verso 17 en un encuentro que Acab tiene con Elías y en esta expresión de así que realmente eres tú el alborotador de Israel. Los personajes principales en esta ocasión son Elías, Acab y Abdías. De este último hablaremos pues prácticamente muy poco, lo pasaremos casi de largo, pero bueno, conoceremos algunos detalles de su intervención en esta porción de la Escritura. Nuestro objetivo principal en esta lección para Semillas en Casa o para tu estudio personal es aprender que todo cambio comienza a partir de la conciencia, pero que en definitiva este es solo el primero de una serie de pasos antes de generar un cambio real. Y bien se dice que el primer paso para un cambio en la actitud de una persona es precisamente ser consciente, es decir, tener plena claridad de lo que se es o de lo que se hace. Una persona consciente es aquella que ha cambiado su manera de ver ciertos aspectos de su vida y a partir de información o de experiencias obtener una nueva y una más precisa perspectiva de sí mismo. Pero bueno, como hemos dicho, es apenas la conciencia o adquirir conciencia apenas el primer paso, es el punto de partida para gestar o producir un cambio. Lo siguiente será actuar en consecuencia, ser perseverante y esperar los resultados. Sin este ciclo completo, ser conscientes de que algo está mal en nosotros no nos lleva a ningún lugar. Debe cerrarse este ciclo porque si solamente somos conscientes, lo único que seremos o lo único que la conciencia producirá en nosotros es una responsabilidad mayor de aquello que podemos cambiar, pero que no queremos. La historia de hoy nos muestra precisamente el proceso a la conciencia de Acab. Dios, a través de esta historia o de este fragmento de la historia del rey Acab, nos ofrece esta perspectiva. Dios interviniendo para crear conciencia en Acab y esperar, en consecuencia, una respuesta, esperar un cambio, esperar un acercamiento, arrepentimiento, cosas que, bueno, no se dieron, pero ya hablaremos de ello en otra lección. Hoy vamos a enfocarnos solamente al proceso, a la conciencia, y vamos a dividir, como te decía, en nuestra porción de la Escritura en 3 partes. La primera será conciencia nublada, versos 1 al 17. En esta ocasión no vamos a leer los 17 versos, es una porción extensa, así que vamos a dividir esta primera sección en 2 y la primera será los versos 1 y 2. Acompáñame allá, lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, versos 1 y 2. Más tarde, durante el 3er año de la sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Como te decía en la lección anterior, Jesús hizo referencia al momento de esta crisis, ¿verdad?, de lluvia, de alimento, como un periodo de 3 años y medio.
Aquí se habla de 3 años, solamente para cerrar el número, pero Jesús se refiere a 3 años y medio y se me hizo muy interesante porque quizás no son exactamente 3 años y medio, sino también es la forma en la que se cierra un número porque hay 40 meses. En alguna ocasión, no sé si lo recordarás, si lo escuchaste o si lo revisamos aquí en alguna de nuestras reuniones presenciales, pero hablamos acerca de los procesos en la escritura de 40 días, de 40 meses, de 40 años. Son procesos a partir de los cuales se busca producir un cambio, una irrupción en la vida de una persona, obviamente para bien. Pero estos periodos de 40 días, años, meses, se ven incluso en la naturaleza, es decir, sería demasiada coincidencia, ¿verdad? Pero en la matemática de Dios, por alguna razón, esos periodos de 40, por ejemplo, 40 días que Jesús ayunó, 40 días que Moisés ayunó, 40 años en el desierto, cuando fueron el pueblo de Israel llevados, ¿verdad?, a dar vueltas y vueltas y vueltas antes de entrar a la tierra prometida, que eran 40 años de castigo, los 40 días previos a que David derrotara a Goliat, esos 40 días que generaron un estado de derrota en la mente del pueblo de Israel. En fin, lo vemos también en la naturaleza, en los 40 días que se supone debe guardar luto una persona por alguien que fallece, las famosas cuarentenas, ¿verdad? Después de que una mujer da a luz, los procesos de 40 días para que un hueso selle completamente, en fin, nos vamos a encontrar el 40 por todas partes. Pero me llama la atención aquí que esta sequía, que duró 3 años y medio, que bien pudieran ser 40 meses, habla de un proceso completado. Es decir, Dios, desde el momento que a través de Elías decretó la sequía, comenzó el conteo de 40 meses para llevar al pueblo de Israel, particularmente a Acab, a un momento de crisis, de llevarlos al límite, para que esto pudiera generar un quebrantamiento, si no de arrepentimiento, porque no lo vemos prácticamente en el capítulo 18, ni lo vemos incluso más adelante, pero al menos sí un cambio de paradigma, un cambio de perspectiva, tanto en el pueblo como incluso en Acab, a pesar de que el fin o el objetivo no se cumple en él. Pero sí creo que en estos 40 meses de crisis hubo la necesidad de que antes de que cambiara su manera de pensar, tendrían que pasar por un proceso así de quebrantamiento interno, derivado obviamente de un factor externo, en este caso la sequía, que produjo hambre, desesperación, etcétera, etcétera. Lo que veremos ahorita más adelante. Y es en este momento, al final de estos 3 años y medio, que Dios le dice a Elías, ve ahora con Acab y dile que va a llover. Parece que la instrucción ahí es muy específica. Sin embargo, pudiéramos leer como entre líneas, por lo que leeremos en el resto del capítulo, que sí, enviaré lluvia previa confrontación. No es simplemente Elías diciéndole a Acab, pues ya Dios pues ya cambió de opinión, o Dios simplemente dice que ya va a llover y tarán, el cielo se abrió y comenzó a llover. No, vemos en el capítulo 18 todo un proceso y por eso le hemos llamado a esta sección o a esta lección de hoy, proceso a la conciencia. Vamos a leer los versos 3 al 17. Estamos, recuerda, en el punto número 1, conciencia nublada. Versos 3 al 17. Por eso Acab mandó llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas. Metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Acab le dijo a Abdías, tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino y ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos algunos de mis caballos y de mis mulas. Entonces se repartieron el territorio. Acab se fue solo por un lado y Abdías se fue solo por otro camino. Mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba.
Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él. ¿De verdad eres tú, mi señor Elías?, preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Ay, señor, protestó Abdías. ¿Qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab? Te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra. Desde un extremo hasta el otro ha procurado encontrarte. Cada vez que alguien le afirmaba, Elías no está aquí, el rey Acab obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad. Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quién sabe dónde, y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. ¿No te han contado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor? Yo escondí a 100 de ellos en 2 cuevas y les di comida y agua. Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Si yo hago esto, Señor, sin duda Acab me matará. Pero Elías dijo, te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab, cuando fue a encontrarse con él, cuando Acab vio a Elías, exclamó, ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Lo que tenemos aquí en esta sección es una búsqueda implacable de parte de Acab en contra de Elías. Le ha buscado, como Abdías bien menciona, dice, por cada rincón del reino. Ha obligado a que otros reyes, a quienes se les cuestionó el paradero del profeta, se les obligó a jurar que realmente Elías no estaba entre ellos. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, nos dice lo desesperado que el rey estaba, obviamente, por el hecho de que no lloviera. Ya había pasado mucho tiempo, la crisis año con año, porque son 3 años y medio, prácticamente 4 temporadas de cosechas. Todo esto había generado una crisis nacional. Pero lo interesante en todo esto, además, ¿verdad?, de esta búsqueda de Acab, es que este rey estaba con esto haciendo responsable a Elías de la sequía. En otras palabras, nunca consideró, ni siquiera por un poco, que el responsable de toda esta situación era él mismo. De ahí que, como dicen en psicología, el victimismo de Acab se hiciera manifiesto. Esta particularidad en la personalidad de este hombre hizo evidente el culpar a otros por las decisiones propias. Es cuando responsabilizamos a terceros de nuestras desgracias. Observa lo que dice el verso 10 y el verso 17. En el verso 10 leímos, Él te ha buscado por todo el reino. Y en el 17, cuando Elías se encuentra con Acab, Acab le dice, ¿con qué eres tú el alborotador de Israel? Y fíjate que esta palabra, alborotar, es en hebreo akar, con K, que significa turbar, afligir o enturbiar el agua. En otras palabras, toda esta condición en el pueblo de Israel tenía, desde la perspectiva de Acab, un solo responsable. Ante los ojos de Acab era Elías. Pero es interesante observar que él mismo no puede percibir, al menos hasta este punto, que él es la causa de todas estas cosas. Recuerda, estamos en el punto 1, conciencia nublada. Y esto, obviamente, ¿verdad?, pudiéramos nosotros juzgarlo como un hombre necio, un hombre ciego, un hombre orgulloso, etcétera, etcétera. Y no dudo que fuera correcta nuestra percepción. Pero si volteamos un poquito, ¿verdad?, la cámara hacia nosotros y observamos su conducta, observamos su actitud, te darás cuenta que es muy similar a la nuestra. Cuando no somos conscientes de nuestra propia realidad y culpamos a los demás.
En el Salmo 19:12 escribe David: ¿quién puede ser consciente de sus propios errores? ¿Quién puede ver hacia adentro de uno mismo y poder identificar con claridad qué es lo que está mal? En el Salmo 139:23 también David escribe: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Todo esto se debe a que David ha comenzado, ¿verdad?, a ser consciente de que hay cosas en él que no funcionan correctamente. Hay mucho en él que necesita ser, como dice la canción, necesita ser cambiado. Pero creo que cuando uno comienza a llegar a este nivel de conciencia, y me refiero a saber que no lo sabes, saber que no lo puedes, saber que puedes ser responsable de muchas de las cosas que te pasan, es cuando comenzamos a ver con claridad. Pero llegar a este punto a veces no es fácil. Necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas para poder tener una conciencia clarificada, que será el punto número 3. Pero aquí en este proceso a la conciencia, lo primero es observar en estos 17 versículos la conciencia nublada en la vida de Acab y por ende obtener de ahí mismo las aplicaciones pertinentes a nuestra propia experiencia, en cuanto a muchas veces no podemos ver lo que para otros pudiera ser muy evidente. Para Elías, y seguramente para más de uno en el pueblo de Israel, era más que obvio que la causa de toda esta situación no era otro sino el pecado de Acab, el pecado de su familia, cosas que Elías mismo señala en el verso siguiente, verso 18, que es ya parte de nuestro punto número 2. Vamos al punto número 2 y es conciencia confrontada. Te recuerdo, conciencia nublada. Ahora viene la intervención de Dios, viene esta confrontación, viene necesito que entiendas, dice Dios, que hay un problema en ti y que necesitas trabajar en él. Eso lo tenemos en los versos 18 al 39 y lo vamos a dividir también. Vamos a leer solamente ahorita el verso 18 que dice así: yo no le he causado ningún problema a Israel. Respondió Elías: tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. El señalamiento que hace Elías o que hace Dios a través del profeta es un dedo de juicio y donde le dice: no, Acab, no te confundas. El problema no soy yo, el problema lo eres tú, el problema lo tienes tú. Has sido tú y tu familia quien ha traído toda esta aflicción, toda esta turbación, todo este caudal de consecuencias a la vida de la nación por causa de tu pecado, el pecado de tu familia, por esta adoración a Baal, por estos postes a Acera que han sido levantados, por toda la idolatría que Acab había abrazado y con la cual había también inducido a toda la nación. Cuando piensas que es otro el responsable y resulta que, pues no, que el responsable eres tú, pues no es nada agradable. Me hizo recordar esta confrontación de Elías a Acab, como en los conflictos interpersonales o dentro de los conflictos interpersonales pueden estar los conflictos matrimoniales. Generalmente cada parte piensa que tiene la razón. Cada uno es desde su perspectiva libre de culpa. El responsable es el otro. Hoy por la mañana que veía las noticias y bueno, tú sabes, todas estas noticias que nos han acompañado el último año en cuanto a la guerra en Europa del Este y Rusia, cada parte, cada banda o cada bando dice tener la razón y hace al otro enemigo. Hoy los ejércitos de las naciones, ¿verdad?, exhiben cada vez más y más su armamento. Y reflexiono y pienso, cuando hacen eso, cuando generan estrategias de posibles guerras o cuando adquieren cada vez y más armas,
es porque cada país se considera el bueno de la historia y que está rodeado de enemigos. Pero, ¿quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Quién es el país agresor? ¿Quién es el país agredido? Pues si tú preguntas a cada uno, pues obviamente todos dirán, nosotros somos los agredidos y tenemos que tener armas para defendernos de nuestros enemigos. En las relaciones interpersonales, pues es lo mismo, ¿no? Igual como te decía en el matrimonio, etc. Pero imagínate en una relación interpersonal que tú y otra persona van delante de alguien que tiene la autoridad o tiene el peso para dar un juicio imparcial, y vas tal vez con tu pareja y tú vas bien convencido de que ella tiene la culpa de todo y de que su matrimonio va camino al fracaso por culpa del otro. Pero llegas y tienes 2, 3, 4 charlas con tal vez un consejero, un pastor, psicólogo, no sé. Y que de repente escuches, ¿sabes qué? Este matrimonio se va a ir al caño, pero el responsable no es tu esposo o tu esposa. El responsable de todo esto eres tú. El problema aquí eres tú. Te vas de espaldas, ¿no? Cuando escuchas algo así. Porque tú venías convencido o convencida, pues de que la culpa es del otro. Más o menos como Acab en la primera fase, ¿no? De conciencia nublada. Cuando ve a Elías, fíjate, profeta fiel de Dios, siervo de Dios, alguien que lo único que ha hecho es actuar en consecuencia a lo que Dios le ha ordenado, pero Acab en su ceguera lo señala, le dice, tú eres el alborotador de Israel, tú eres la causa de todos los problemas del hambre. Si había habido ya hasta entonces muertes por causa de la sequía, muerte de animales, todo era culpa de Elías. Entonces recibir de Elías, más bien de Dios a través de Elías, y decirle, no, Acab, no te engañes. El culpable de todo esto no es nadie más que tú. Bueno, creo que nadie querríamos escuchar algo así. Sin embargo, en este punto número 2, ¿verdad? De conciencia confrontada, bueno, todo comienza así. Una vez que hemos pasado por alguna crisis, porque en el punto 1, en esta conciencia nublada, previo a la confrontación, Dios ya metió a Acab y al pueblo en una crisis, la sequía. Creo que para que nosotros podamos ser confrontados por Dios y que por lo menos estemos abiertos y dispuestos a considerar pues, que tal vez somos nosotros el problema, no tal vez. Si Dios nos confronta es porque nosotros somos el problema, obviamente. Pero previo hay una crisis. No podemos llegar a escuchar y a atender la confrontación de Dios si no hay una crisis detrás. Se me hace muy difícil pensar que vamos a responder por las buenas. Algo nos debe traer, alguna necesidad, alguna situación nos debe traer al Señor, y entonces Dios habla a nuestras vidas y nos confronta. Me encanta este proceso. Honestamente, al revisarlo, al verlo, me encanta porque todos nos podemos identificar con él. Bueno, vamos en este punto número 2 de conciencia confrontada, la porción de los versos 19 al 21. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Dentro de esta confrontación, lo que Elías trae a la luz en cuanto al corazón del pueblo es que tienen el corazón dividido. ¿Hasta cuándo? Dice, van a titubear entre dos opiniones. Este titubear entre dos opiniones es saltar entre dos opiniones, literalmente. Y creo que es una metáfora de los pájaros que saltan de rama en rama
sin decidirse sobre cuál asentarse. Es más o menos lo que el pueblo había desarrollado, un sincretismo, ¿verdad? Esta mezcla religiosa entre paganismo, idolatría, adoración, ¿verdad? A Baal, a Acera y todo lo que conlleva, pero a la vez abrazaban hasta cierto punto la religión oficial. Digo, la religión oficial porque no abrazaban al Señor. En realidad estaban entre dos mundos, pero todavía indecisos, como si el pasaje nos dijera, algunas veces adoraban a Baal, pero pues también guardaban algunas fiestas, celebraciones, en fin. Y entonces lo que en este punto, ¿verdad?, de confrontación implica es, en las palabras de Elías, es ¿hasta cuándo van a decidirse? ¿Cuántas predicaciones necesitas? ¿Cuántos golpes más necesitas? ¿Cuánta sequía necesitas que se prolongue más para que puedas entender? Esta confrontación es el momento en el que Dios nos habla, en el que Dios nos pone, ¿verdad?, delante de nosotros a través ya sea de información o de experiencia, porque recuerda, en la introducción hablamos de eso, las personas cambiamos nuestra perspectiva de nuestras actitudes o de cualquier cosa a partir de información o experiencia. Ellos estaban cambiando a partir de experiencia, o estaban por lo menos comenzando a ser conscientes a partir de la experiencia. ¿Cuál fue la experiencia? La falta de lluvia. Pero la pregunta de Elías es ¿hasta cuándo? ¿Qué más necesita suceder para que puedan decidirse? Y esto, trayéndolo a nuestra experiencia, ¿sabes? Ya a veces una predicación no es suficiente. Ya a veces escuchar, el oído se hace pesado, el corazón o el espíritu genera una costra, una capa muy gruesa que no permite que la palabra dé fruto. Y podemos escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y no cambiar, seguir siendo los mismos. Nuestra vida permanece exactamente en el mismo punto. Y entonces es cuando vienen estos procesos, ¿verdad?, de los que te hablaba en el punto número 1, estos procesos en los cuales, de crisis, en los cuales Dios a través de ellos despierta nuestra conciencia. Bueno, vamos al verso 22 al 39. Esta lectura ya será un poco más extensa para que veamos en qué derivó toda esta confrontación a la conciencia. Versos 22 al 39 dice así. Entonces Elías les dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después ustedes invoquen el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal, empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un dios. Tal vez esté soñando despierto o quizás esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y, como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente.
vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Qué relato, ¿no? Uno de los relatos tal vez más conocidos en el Antiguo Testamento por la gran mayoría, por lo impactante, ¿verdad?, de esta historia. Me encantaría tomarme el tiempo para detenerme en tantos detalles que hay en esta sección, pero bueno, te lo dejo para que tú en tu estudio personal puedas leerlo una y otra vez y puedas disfrutarlo. Pero nos vamos a quedar con esto en base a este punto número 2 en el cual estamos, de conciencia confrontada, que esta manifestación o confrontación de Dios a través de este milagro fue revelador. Pero ¿qué es lo que reveló? No reveló el pecado del pueblo. Es interesante que lo que se revela, lo que se pone de manifiesto es la gloria y el poder de Dios. Y la revelación de la gloria de Dios, de su poder, de su soberanía sobre los elementos, incluido el fuego, y de su realidad, porque tal vez hasta este punto ya Dios para el pueblo era un mito, era una tradición, era algo que nos enseñaron nuestros padres. Estas historias, ¿verdad?, que se oían de que abrió el Mar Rojo, de que hizo esto, de que hizo aquello. Pero nosotros no conocemos a ese Dios, ni siquiera nos consta que realmente exista, etcétera, etcétera. Mucho de lo que pudiera cualquiera de nosotros pensar en un momento de alejamiento, en un momento en el cual estamos velados y cegados a nuestra realidad, pero también a la realidad de Dios. Pero cuando Dios revela, o cuando Dios se revela a sí mismo de esta manera, entonces produce en el pueblo una conciencia de Dios primeramente, porque su exclamación es: el Señor es Dios, pero cae en rostro a tierra porque cuando Dios se revela en nuestras vidas de una forma real, es evidente nuestra condición. Mientras más alejados estamos de la luz, más inconscientes somos de nosotros mismos. Pero cuando más te acercas a la luz, entre más cerca estás de la luz, más es manifiesta nuestra realidad. Porque la luz, como dijo Jesús, lo manifiesta todo. En alguna ocasión escuché el ejemplo y me pareció muy interesante de estas luces en los camerinos de los actores. Si has entrado a un camerino, te das cuenta que no tienen 1, ni 2, ni 3 focos. Es una exageración. Desde la perspectiva del uso común de un espejo, sería una exageración tener 10 o 15 focos alrededor de un espejo. ¿Por qué tanta luz?
porque ante una luz tan intensa, toda imperfección en el rostro o en el cuerpo se hace evidente. Dice el dicho que de noche hasta los gatos son pardos. Bueno, lo mismo sucede con nuestra realidad. Entre más lejos estemos de Dios, menos conscientes somos de nosotros mismos. Por eso en esta confrontación, en esta manifestación de Dios, en esta sección, es reveladora. Porque el pueblo genera ya, a través de esta confrontación, genera conciencia de sí mismo. Producto de esta manifestación, el pueblo decidió. Sí, el Señor es Dios. Sí, el Señor es el Señor. Damos paso al punto número 3, que es una conciencia clarificada. Hacemos un resumen breve. Conciencia nublada. La persona culpa a los demás. La persona, ¿verdad?, no tiene claridad en cuanto a sí misma, a sus acciones. Viene la confrontación de Dios después de una crisis. La persona abre sus ojos. La persona se ve a sí misma. La persona identifica que Dios ha intervenido. Y entonces ahora viene ya claridad. Punto número 3. Y vamos a leer del verso 40. Me voy a robar el verso 1 del capítulo 19. Lo tomaré prestado. La próxima lección lo regresamos. Pero quiero ligarlo al capítulo 18 para ver qué es lo que pasa ahora en nuestro personaje principal, que es Acab. Vamos a leer versos 40 al 1 del capítulo 19. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos, y Elías los llevó al valle de Cisón, y allí los mató. Luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre, que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. En la primera sección de esta última porción que estamos considerando, vemos que una vez que el pueblo decidió, Elías da la orden de aprender a todos los profetas, 450 de ellos, para degollarlos. Esta es una escena, aunque no hay detalles, pero si lo dejamos a la imaginación, es una escena muy fuerte. Hablaremos un poquito de ella en la lección número 23, solamente para tomarla como referencia a los detalles de los que hablaremos en el capítulo 19. Pero en esta situación, la muerte de los profetas debió contar, esta es una implicación, una suposición de nuestra parte, debió contar con la aprobación de Acab. Recuerda, estamos en el punto número 3, conciencia clarificada. Acab es testigo de todo lo que está pasando. Acab fue el primero en la fila en presenciar el poder de Dios manifiesto sobre ese altar. Recuerda que Acab, junto con su esposa, habían adoptado la adoración a Baal. Por tanto, antes de que el Señor se manifestara, Acab seguramente esperaba, al igual que muchos en el pueblo, que algo sucediera, que la respuesta de Baal, este supuesto Dios, fuera contundente
fuera inmediata. Sin embargo, después de esta confrontación, el pueblo responde apresando a estos profetas de Baal y degollándolos, pero tiene que estar la aprobación del rey detrás. Luego, después de que esto sucede, de que estos profetas son degollados, hay algo muy particular que acabamos de leer y es la instrucción que Elías le da a Acab. Ve, come y bebe. ¿Cuál sería la razón por la cual Elías le da esta instrucción al rey? Creo yo, desde la perspectiva a partir de la cual estamos viendo el capítulo 18, que esto implica un punto de inflexión. Es decir, ya hay un cambio que se gesta en la conciencia de Acab. Ya este paradigma o esta idea que Acab tenía de que Elías era el responsable de la sequía, con toda esta manifestación quedó más que claro, número uno, que él había sido el responsable de ello, pero que Dios estaba, como lo dijo Elías versos atrás, trayendo hacia sí al pueblo. Es decir, Dios estaba en esta manifestación dándole al pueblo la oportunidad de que fueran conscientes de que Dios es el Señor, de que Él es real. Entonces este ve, come y bebe es, ok, hay un punto de inflexión, hay un punto de quiebre para bien, hay un cambio que se puede gestar a partir de este momento. Luego viene la oración de Elías. 7 veces el siervo va y se asoma y en la séptima le dice hay una nube ahí y entonces Elías inmediatamente le dice corre, dile a Acab que vaya de regreso a Jezreel porque si no se apura la lluvia lo va a detener. Esto implica que la respuesta de Dios vendría con toda fuerza, es decir, no sería una llovizna, no sería solamente un día nublado, tenía que quedar sellado en la conciencia del pueblo y de Acab mismo que habría una irrupción en este proceso. Terminó la sequía y vendrá una lluvia imparable. Tal fue así que dice que de un momento a otro el cielo se nubló y hubo una gran tormenta que tuvo que ser necesario que Dios le diera a Elías una fuerza sobrenatural para correr y llegar a Jezreel al mismo tiempo que llegó Acab, aunque él iba en su carruaje. Elías corrió. No sé, pero ahí le eché algo de imaginación y bueno, dice que se apretó el cinturón y corrió. Fue como, no sé. Hay muchas series, ¿verdad?, de superhéroes que corren así. Algo así me imaginé, no dejé de asociarlo, pero qué impresionante. Este milagro, generalmente no hacemos, ¿verdad?, referencia a él, pero hoy quiero hacer referencia a él. Dios le dio una fuerza extraordinaria para correr y correr y correr y correr y correr y correr a velocidad, con aguante y resistencia hasta llegar a Jezreel. No fue 1, ni 2, ni 10 kilómetros. Fue una distancia considerable. ¿Por qué? ¿Por qué fue necesaria? Porque la lluvia que cayó aquel día ameritaba que todos se refugiaran a tiempo. Vamos a cerrar pues ya nuestra lección de hoy y este punto 3 que es conciencia clarificada con lo siguiente. El pensamiento de Acab, la conciencia de Acab se despertó y se modificó. De hecho, te dije que iba a tomar prestado el verso 1 del capítulo 19 y lo quiero leer solamente para cerrar nuestra lección. Y dice así el verso 1. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Puedes imaginarte esa escena. Acab llega y obviamente junto con él llega una tempestad, una lluvia muy intensa. Y entonces, en esta emoción, en esta irrupción en su conciencia, Acab comienza a platicarle a su esposa todo lo que pasó, cómo Dios se manifestó, etcétera, etcétera. Te dije en la introducción, y bueno, lo hablamos muy al principio de nuestra lección de hoy,
que el proceso de la conciencia es solo el primer paso o el punto de partida para que se geste un cambio. Si no hay una acción, si no hay un seguimiento, o sea, una disciplina, y si no hay una espera de resultados, el simple hecho de adquirir conciencia no nos lleva a ningún lugar. El proceso de la concientización en Acab y en el pueblo fue completo. Este primer paso se completó. El resto, lo que falta para que un cambio se geste, ya no depende de nadie, sino solamente de aquel a quien su conciencia o de quien su conciencia ha sido despertada. Y a partir de este punto solo podemos hacer dos cosas: cambiar o postergar. Algunos cambian, algunos responden, algunos toman decisiones que son disruptivas en su vida. Pero muchos otros postergan. ¿En qué grupo estás tú? Hay un banner por ahí que apareció estos días en mi Messenger y me llamó mucho la atención porque lo asocié a la lección del día de hoy. Y dice así: algunas cosas ya no necesitan oración, sino disciplina. Dios ya nos señaló lo que debemos hacer. Ahora solo estamos postergando las cosas. Te animo a que hagas una lista. Tómate un tiempo, de verdad, ojalá lo hagas, que no quede esto como algo que después olvidaste. Es más, con esto que te lleves, pudiera ser tal vez suficiente para que algo se genere en ti. Haz una lista de las cosas que Dios ya te ha mostrado que debes cambiar, pero escríbelo. No simplemente lo reflexiones, escríbelo. ¿Qué es lo que debo hacer para que mi relación con mi esposo o mi esposa cambie? ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que yo ya sé. Obviamente de lo que no sabes ni te preocupes. Dios te lo traerá a conciencia. Entrarás en un proceso de concientización, pero ya seguramente has entrado más de una ocasión en procesos como estos. Y Dios ya te mostró qué es lo que debes hacer. Pero ahora escríbelo. Sé que debo hacer esto, sé que debo hacer aquello, sé que debo responder de esta manera, sé que debo obedecer a Dios en esto. Cuando hagas esta lista, manténla ahí, guárdala. Pero ya no ores diciéndole: Señor, no sé, ¿qué hago para que mi relación con mis hijos cambie? ¿Qué hago? Basándote en lo que ya sabes, en aquello en lo que Dios ya despertó tu conciencia, a partir de ahí, hazlo. Hazlo. Porque de otra manera, lo único que haremos es ser más responsables, como te dije unos minutos atrás, de aquello que podemos, pero no queremos cambiar. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la lección 23. Hasta entonces. Esperamos que lo que hemos considerado el día de hoy te anime, principalmente a profundizar más en el texto bíblico, pero que de igual manera te guíe a hacer las aplicaciones prácticas que necesitas para crecer y madurar en el Señor. Ya sea que estés participando en una semilla en casa local o nos sigas desde cualquier otro lugar, gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.